Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y en este episodio de Ando en Micro hice un viaje en un bus biarticulado de Curitiba haciendo la ruta 303. El bus 303 de Curitiba es una de las principales rutas de Curitiba, un servicio expreso biarticulado. Desde Ruy Barbosa voy a Centenario y haremos la ruta completa a Campo Comprido. Día 28 de agosto 2023, bienvenidos, estoy en la Plaza Ruy Barbosa, una de las plazas céntricas que tiene Curitiba. Como turista fui a uno de los negocios de la plaza, estos kioscos, y compré la tarjeta Pulso. El transporte público de Curitiba se paga solo con tarjetas. La mayoría de las tarjetas pide datos personales, como la identificación brasileña, pero la tarjeta Pulso es la más simple, no pide eso y es la que yo puedo ocupar. Tuve que preguntar negocio por negocio, con varios, hasta que encontré uno que tenía la tarjeta Pulso y me la vendió. La estación es exclusiva para este recorrido y te indica el sentido de viaje hacia el terminal Centenario. Hay entrada y salida, en el acceso hay torniquetes junto a una persona que fiscaliza el pago del boleto. Para el pago hay un validador de tarjeta. La tarjeta me costó 7 reales y este viaje me costó 6 reales. Como referencia, 6 reales son como 1000 pesos chilenos, un poco más de $1. Ahora toca esperar. Es mi primer viaje en el transporte de Curitiba. Estoy expectante, será divertido. Arriba en la parada está todo el recorrido 303 con todas las paradas, y acá son estaciones. El servicio en el concepto se asemeja a un metro, a un tren, pero con buses. De hecho, para entender los buses biarticulados de Curitiba, lo mejor es ver este mapa y pensar que es un sistema de metro. Dejamos bajar antes de subir y ahora entramos, en plural porque me acompañan ustedes. Es un bus biarticulado Neobús con asientos acolchados, es bien cómodo. El conductor se bajó porque hacen una pausa aquí, es la parada céntrica más importante del 303. El puesto de conducción es parecido a otros buses Neobús con chasis Volvo que tuvimos en Santiago. Son de la misma época. El conductor tiene una pantalla que le indica los próximos paraderos y horarios, porque todo el servicio se hace con itinerarios. El bus tiene que estar en cada parada en un horario específico, como en un tren. De verdad piensen que esto es un servicio de tren, pero hecho con buses. El conductor era buena onda. Hablamos un poco porque me puse a grabar el viaje, no me gusta ser invasivo, y en portuñol, entre portugués y español, igual uno algo se entiende. Le conté que venía de Chile, que me gustaba conocer el transporte, y de verdad, es un gusto tremendo estar acá. Mientras vamos hacia Centenario, el punto de inicio real del bus. Les cuento un poco, porque vamos a hacer la ruta completa, que es lo que me gusta hacer en estos episodios de Ando en Micro. Cuando se me dio esa posibilidad de viajar a Brasil, a esa exposición de buses que todavía no comparto en video, el Bus Brasil Fest, una cuestión maravillosa, sabía que sí o sí tenía que buscar el modo de viajar a Curitiba. Es una ciudad que he querido conocer desde niño, por todo el desarrollo, la historia, la innovación que tienen con el transporte público. No hay sistemas perfectos, todos los transportes públicos de las ciudades tienen virtudes y defectos, pero Curitiba es un sistema que tiene buena imagen, buses y servicios súper interesantes y se ve mejor resuelto o con un mejor servicio que en muchas ciudades. Curitiba es una ciudad súper famosa en temas de transportes, todo un referente. La ciudad en la década de 1960, 1970
tuvo una gran planificación urbana y dentro de esa planificación y transformación de la ciudad se creó un sistema bus Rapid Transit completísimo para conectar todo Curitiba con estas pistas exclusivas para buses, paraderos especiales e infraestructuras dedicadas, algo que después otras ciudades fueron replicando y que vemos en Santiago, en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, entre muchas otras ciudades. Como curiosidad, una de las inspiraciones de Curitiba fue la vía expresa de Lima, donde hoy circulan los buses del Metropolitano, y eso también lo tengo grabado en video. Y en Reino Unido, otra ciudad que se escribe Runcorn, también hizo un sistema similar, transformando la ciudad y creando corredores de transporte público. Desconozco si fue una inspiración para Curitiba, pero es otro caso muy interesante. Para mi buena suerte, llegando al terminal Centenario, el bus estaba casi vacío y claro, estamos viajando desde el centro hacia la periferia. Lo bueno es que podemos apreciar algunos detalles de este bus Neobus. Y en el terminal Centenario toca bajar del bus para que empecemos la ruta completa hacia Campo Comprido. Después de tantos años soñando con Curitiba, qué emoción es estar disfrutando esto en primera persona. Bonito, bonito estar aquí y ver estos tremendos buses de transporte público de Curitiba. Cuando llegamos y salimos todos, el bus esperó un momento y volvió a abrir las puertas para recibir a los pasajeros. Aquí podemos conocer el interior de este bus biarticulado, Neobus Mega BRT con chasis Volvo. Todo el bus está al mismo nivel. Tenemos espacios para silla de ruedas y asiento plegable. Vamos por el segundo carro, son 3. Y como spoiler, en los paraderos normales, más chicos, se usan 3 puertas. 2 y 4 para bajar y puerta 3 para subir, donde estaba el espacio de silla de ruedas. D704, el bus de mi primer viaje en buses biarticulados de Curitiba, línea 303, Centenario, Campo Comprido. Esto es en las afueras, dice Terminal Centenario, RIT, Red Integrada de Transporte. Ahora vemos la zona de los accesos con los torniquetes. En la pantalla dice el sentido del bus hacia Campo Comprido y el horario tenemos bus cada 8 minutos. Centenario como terminal es punto de inicio de varios recorridos y de transbordo, entonces puedes cambiar de andén o plataforma y combinar con otros buses para seguir a tu destino. Si estás dentro de la estación, no tienes que pagar adicional, estás dentro de la red. Es como cambiar de andén en el metro, piénsalo así. Comienza el viaje con el viraje de este bus biarticulado de 28 metros. Vuelvo a ocupar el mejor asiento con la vista de copiloto o vista panorámica en este bus biarticulado. Yo creo que lo intuyen, pero estos terminales como Centenario, como nodo de transportes, agrupan estas rutas con buses biarticulados y tienen otro tipo de buses o servicios que acercan a zonas residenciales. Son como estaciones intermodales, pero en vez de agrupar diferentes medios de transporte, tienen diferentes tipos de servicios de buses urbanos. La gente llega en un bus y sube a este servicio para llegar al centro. Al inicio estamos en una calle normal, compartiendo con los autos,
y ya después entramos en la vía especial para los buses. El sistema de transportes de Curitiba no tiene metro, no tiene trenes, no tiene nada parecido por ahora, solamente buses. Tiene esta red de corredores de transporte público con las estaciones, los paraderos, hay unos terminales especiales donde llegan muchos recorridos y funciona como nodo de transferencia, que es lo que vimos antes. Al principio eran cerca de 20 kilómetros de estas vías exclusivas para buses y hoy desconozco el número exacto. He leído entre 75 y 85 kilómetros según la publicación. Antes pasamos por el terminal de oficinas y ahora estamos entrando en el terminal Capao de Imbuía. Dentro de estas rutas biarticuladas, además de las cabeceras o puntos de inicio, también hay varios de estos terminales o estaciones especiales en el trayecto. Ese bus articulado gris hace un servicio 22 Inter 2, es una ruta especial que conecta exclusivamente terminales. Me hubiera gustado viajar en uno de esos buses, son bonitos, me dan ganas de ir de nuevo. Este bus naranja sería un bus alimentador de los que van a los barrios, y ese bus articulado verde es Interbarrios, línea 21, también conecta terminales, son líneas circulares. El gris es más directo con menos paradas y el verde para en muchas más partes. Desde Capao de Imbuía seguimos nuestro viaje en el bus 303 de Curitiba. El tránsito en todos estos corredores del transporte público es expedito, viajamos rápido, aunque a veces tenemos algunas pausas por los semáforos. Y obvio, con una vista privilegiada para apreciar la ciudad y el cruzamiento con los otros buses. En el recorrido 303, la mayoría de los buses biarticulados son Neobus Mega BRT, aunque a veces es posible ver buses de otros modelos, pero la mayoría son Neobus. Vamos junto a las vías del tren, que me parece que no hay un servicio de transporte público con trenes en Curitiba, pero sí hay un tren turístico a Morretes, el tren Serra Verde, que dicen que es precioso. Yo no lo pude conocer, pero he visto fotos y se ve muy lindo. Por esta zona comenzamos a apreciar los edificios de la zona céntrica de Curitiba. Es una zona y una vista bien bonita, porque como ahora vamos yendo al centro, lo podremos apreciar mejor. Nosotros antes veníamos desde allá y no teníamos esa vista. Las vías del bus pasan cerca del Jardín Botánico de Curitiba, que me faltó conocer, aunque la entrada del jardín está algo lejos de estos paraderos. Junto a los clásicos buses biarticulados rojos, también es posible ver otros buses en estas vías, como un bus gris 304 que iba al terminal Pinais. Por el costado, también en parte del trayecto íbamos paralelos a un bus articulado Neobus de color naranja. Yo pensaba que eran solamente buses pequeños para servicios alimentadores, pero aparentemente no. Todavía hay algunas cosas que no entiendo de Curitiba, pero sí, como aficionado de esto, me parece una ciudad fascinante. O sea, tantos tipos de servicios, tantos buses articulados, tantos colores de la flota, y que cada color indica un tipo de servicio, tantas posibilidades de hacer viajes. De verdad que tengo ganas de volver y hacer muchas rutas. Me quedé con ganas de quedarme más días en Curitiba. Yo creo que eso es lo esencial. O sea, a mí que me gusta el transporte, me gusta ir a disfrutarlo, no tener una mala experiencia, y Curitiba me dio muy lindas experiencias. Ahora el bus 303 pasa por el punto de inicio, mi punto de inicio en este viaje, la estación Rodos Ferroviaria, que es la estación de tren y el terminal de buses, administrada por URBS. Cuando llegué a Curitiba y salí del terminal, lo primero que vi fue esta vía y el bus biarticulado del 303. Y ahí algo se ve de un bus biarticulado a Pinais. Y también algo podemos ver de la infraestructura del terminal de buses de Curitiba, aunque no se vea mucho. Dentro de lo que yo entiendo, puede que incurran algún error al detalle. URBS, Urbanización de Curitiba,
Es una empresa municipal que dirige, administra y fiscaliza el transporte en Curitiba. Y cuando hablo de transporte, hablo de estos buses, pero también los taxis, el transporte escolar, infraestructuras como el terminal de buses, incluso algunos centros comerciales. Es un pulpo gigante. Eso sí, este servicio de buses es realizado por una empresa privada. URBS contrata y fiscaliza el cumplimiento del servicio. Vamos por la avenida 7 de septiembre, y un edificio precioso es el actual Museo Ferroviario, que no pude conocerlo porque estuve pocos días. Obvio, esto era la estación principal de Curitiba, pero como ya no tiene trenes, hoy en día es el museo y un gran centro comercial llamado Shopping Estação. Esta zona tiene unas estaciones tubo grandes, es un paradero importante y también un excelente sitio para tomar fotos de los buses. Salen muy bonitas y los buses pasan muy seguido y con mucho recorrido. Un spot maravilloso. Cuando son estaciones grandes, el bus puede abrir todas las puertas, y en las estaciones chicas solamente abren la puerta 2, 3 y 4. Ese es un bus biarticulado Caio, que es de los más nuevos. También tuve la posibilidad de viajar en él, en otro episodio aparecerá. Viajé en todos los modelos de buses biarticulados disponibles. Aquí el otro bus nos dio la pasada, porque nosotros doblamos. Tenemos que doblar, y esa es la plaza Eufrasio Correia. En el centro de Curitiba, el bus circula por una pista en el medio. En los costados es pista de autos y también de estacionamiento. Visualmente es un poco difícil imaginar un bus biarticulado compartiendo calle con un auto. O sea, estamos hablando de que este bus tiene 28 metros, es un monstruo larguísimo. Ese bus articulado que vemos también quedé con ganas de probarlo, aunque hace un viaje súper largo, aunque también para pocas veces. La ruta F02 hacia Fazenda Río Grande demora cerca de 1 hora en bus y hace como 30 kilómetros. Es como un bus super expreso, ligeirinho le llaman a ese tipo de buses. La zona céntrica de Curitiba tiene varias plazas. De ellas nosotros pasamos por el lado de la plaza Carlos Gómez, que es el punto de inicio de otros recorridos, y nosotros estamos yendo a la plaza Rui Barbosa, que es donde compré la tarjeta a pulso y empecé el viaje. Desconozco si son zonas seguras o no. Yo en Curitiba no me sentí inseguro, pero no soy de allá. Lo que sí sé es que Rui Barbosa y Carlos Gómez son buenos sitios para empezar a recorrer en bus, sobre todo Rui Barbosa, que tiene muchas rutas. Acá cada recorrido tiene su propia estación, e incluso cada sentido del recorrido tiene su propia estación. Esta vez en Rui Barbosa llegamos a una parada diferente, la parada donde el bus va hacia Campo Comprido. Veamos la ficha y seguimos con el viaje. Este bus biarticulado es un Neobus Mega BRT de 28 metros, chasis Volvo V12M, año 2011, con capacidad para 250 pasajeros. Hice un mapa de asientos. Este bus tiene 57 asientos repartidos en los 3 coches. Hay espacio para silla de ruedas, un asiento doble y un asiento plegable. Curitiba tiene cerca de 130 a 140 buses biarticulados y la flota ronda los 1500 buses. Son los datos más actuales que comparte URBS de 2019 y 2020. La fábrica de Volvo está acá en Curitiba, así que el chasis de muchos de estos buses de viaje es producción local. Estos buses Neobus llegaron a ser los buses más largos del mundo, con 28 metros, porque los modelos anteriores tenían 25 o 26 metros. Y después los otros modelos que llegaron a Curitiba también han tenido 28 metros. Esto es un mapa en Plaza Rui Barbosa. Salen todas las paradas y recorridos que salen desde acá, rutas biarticuladas y rutas convencionales. En esta plaza también pude fotografiar el bus Acceso, un servicio especial gratuito para personas con discapacidad. Como apunte, hice un mapa con todos los terminales que tiene el bus 303 hacia Campo Comprido y las conexiones que es posible hacer desde cada terminal, con información de URBS con los colores de cada línea. Así les sirve a ustedes y a mí igual para viajes futuros.
La red tiene 22 terminales y 337 estaciones tubos donde puedes ir combinando los buses. Este viaje aparece en el supermapa en la sección Ariel Tour en Iguazú más Brasil 2023. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Y un enorme agradecimiento a los miembros del canal, quienes dan sus super gracias por el apoyo para hacer esto. Lo mismo para quienes compran los libros que escribo y edito con mucho cariño. Todo está hecho con mucho cariño. Seguimos con la ruta del bus 303 de Curitiba, circulando en la zona céntrica de Curitiba. Para hacer este viaje vi varios videos de personas que habían venido a Curitiba, además de todo lo que siempre veo de publicaciones de aficionados, de buses, de transporte en general. En ello tuve unos amigos que vinieron antes y me dieron algunos consejos, o más bien me compartieron su experiencia. Gracias a Claudio Garrido y a Franco Ferrari, sabía que tenía que comprar la tarjeta bolso, entendí cómo ubicarme en la red de buses, cómo entender las estaciones, que es lo mismo que les compartí al inicio y los que les he compartido en todo este viaje. Así que si alguna vez quieren ir, ya con este video van a saber cómo moverse, en vez de estar perdiendo el tiempo ubicándose, van a estar disfrutando de estos maravillosos transportes y van a saber cómo viajar. En particular, Franco me contó que le encantó este bus 303 y tenía que hacerlo sí o sí, que era una ruta súper linda, y acá estamos. En parte por lo que él dijo, empecé a hacer esta ruta y fue la primera que hice en todo el día. En esta parte del recorrido, el bus viaja debajo de una arboleda. Es un viaje súper bonito, aunque todavía no es la parte icónica o más fotogénica, pero me parece súper linda. De Curitiba no tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, digamos de bajar del bus y recorrer un lugar turístico. Eso yo creo que quedará para otra futura visita. Traté de viajar en los buses que más me importaban, en 2 días de estadía. Es muy poco. Yo feliz me quedaría más tiempo. Pero de lo que vi, de lo que viajé y de estos entornos que pude ver en los buses, Curitiba me pareció una ciudad súper linda. Entornos súper bonitos, muy verde, espacios preciosos. Explorando el interior del bus, levantando la cabeza, vi que había un panel que anuncia las paradas. Próxima estación, Vigorillo, desembarque por puertas 2 y 4. Oh, ese es un bus antiguo, Gallo Millennium, también del 303. Curitiba es una de las ciudades con mayor calidad de vida de Brasil. No es una ciudad tan grande como Sao Paulo o Río de Janeiro. Son cerca de 4 millones de personas en la conurbación, pero el transporte público urbano de Curitiba integra a la ciudad de Curitiba, la metrópolis y también algunas ciudades cercanas o periféricas, por decirlo de algún modo que se pueda entender. Esta vez entramos en otro terminal, Campina de Siqueira, que también tiene buses de distintos colores, además de estos buses del 303, que es el recorrido principal. Este tramo es uno de los más lindos, el anterior ya era bonito, pero este sector es mucho más, aunque en otra época. Este viaje lo hice en agosto, que es invierno, les conté la fecha al inicio. En otoño y en primavera, muchos de los árboles que veremos en este tramo yendo hacia Campo Comprido tienen hojas y flores. En otoño tienen hojas rojizas, son todo un espectáculo, es una postal icónica de Curitiba. Pueden buscar estos paisajes otoñales como Rua do Outono, calle de otoño en portugués. Son árboles liquidambares y plátanos orientales. Las fotos con los buses quedan súper lindas. La gente viene a tomar fotos para Instagram en esta avenida. En invierno, agosto, estos árboles no tienen hojas. No pude hacer esas fotos, pero no me quejo. A mí no me gusta mucho el calor, así que tener un día gris me pareció perfecto. Pero ya saben, en otra época del año, aquí pueden hacer fotos preciosas y es uno de los entornos más lindos de Curitiba.
Ese día de invierno nosotros teníamos 10 grados Celsius, nublado e incluso en algunas partes llovinó un poquito. Para nosotros, en tanto el viaje está llegando a su fin, he tratado de que puedan comprender el transporte público de Curitiba, al menos la parte que yo entiendo y dentro de lo que pude conocer, y que también sientan que vive la experiencia de este bus 303. Es todo un gusto hacer estos viajes en transporte público, me encanta esto y feliz de poder seguir viajando, recorriendo y compartiendo con ustedes estas aventuras. Te invito a que te suscribas mientras llegamos al terminal Campo Comprío. Ahí vemos el bus D718 ya yendo a Centenario, nos regaló un súper buen viaje y el conductor también era buena onda. Por mi parte me despido con estas imágenes. Yo tomé el 828, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga mucho, gracias por la sintonía y nos veremos en más aventuras. ¡Chau!